conceptos de humidificación, como humedad relativa, humedad real, humedad porcentual, ¿sí? Calor húmedo, calor latente de vaporización, ebullición, evaporación. Entonces ya podemos entrar con el concepto de qué es lo que pasa en una torre de humidificación o en una torre de enfriamiento. En este caso ya sabemos que vamos a tener una entrada de líquido que va a ser un líquido a alta temperatura, entonces podemos tener entrada de agua caliente, ¿sí? Eso sería lo primero que tendríamos. Y eso se daría en esta parte que les voy a mostrar a continuación. Ajá. Entonces, vamos a rayar esto. Ahí está. Entonces aquí tendremos entrada de agua caliente. De agua caliente. Y luego, pues, con la entrada de agua caliente tendríamos entrada de gas. Y aquí sería la entrada de gas. Entonces aquí la tenemos. Después, ¿qué otra cosa tendríamos? Tendríamos la salida del gas más agua. Salida del gas más agua. Luego tendríamos salida en este caso, pero ya sería de agua fría. Bueno, vamos a tener un empaquetado. El empaque va a aumentar el área superficial. El área superficial. Y al incrementar el área superficial, incrementa la transferencia de calor. Esto lo deberían haber visto con intercambiadores de calor. En este caso, si el área de intercambiador es mucho más grande, pues hay una mayor transferencia de calor. Si el área es muy pequeña, la transferencia de calor es más pequeña y por lo tanto las diferencias de temperatura también son más pequeñas. ¿Sí? Algo que debemos de tener cuidado es que en este caso, en este tipo de proceso de humidificación, sí es un proceso de transferencia de calor, como en el caso de los intercambiadores, pero en este caso el agua solo puede enfriarse hasta la temperatura de bulbo húmedo. El agua solo puede enfriarse hasta la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Algo también que debemos de considerar es que la evaporación provoca solo pequeñas pérdidas de agua. De agua. ¿Sí? Y bueno, pues sabemos que el calor latente de vaporización, en este caso el que vamos a estar utilizando, es de 2300 kilojoules por kilogramo. Entonces el líquido entra, se pulveriza, pasa por el empaque, se pone en contacto con el gas, transfieren calor y transfieren masa. ¿Sí? El agua se va hacia el gas, pero el gas no se transfiere al agua. ¿Sí? Entonces aquí nada más saldría salida del líquido y aquí tendríamos salida del gas más agua, pero a una temperatura mucho más alta de la que entró el gas. Y aquí el agua saldría más fría de lo que entró aquí. ¿Sí? Entonces es un proceso, como muchos de los que hemos visto, es un proceso superficial. ¿Qué quiere decir? Que en cada una de estas partes del empaque, ¿sí? Si digamos estamos acá,
y queremos ver una parte del empaque, una parte minúscula. Ajá. Vemos que está en una rayita. ¿Sí? Si nosotros lo viéramos ya más grande, veríamos esto. Esto sería lo que veríamos, ¿sí? Y no quiero decir que esto sería el empaque y el líquido, sino al contrario. El empaque nada más ayuda para incrementar el área superficial. Lo que tendríamos sería una interfaz entre el agua líquida y el aire. Ajá. Entonces esas gotas de agua, de un lado estaría una gota de agua y del otro lado estaría el aire. Entonces, pues la humedad vamos a ver que en este caso tendríamos un perfil de humedad entre la superficie de la interfaz. La interfaz va a ser esta que tenemos aquí. Esta sería nuestra interfaz, ¿sí? ¿Por qué es interfaz? Porque va a separar a la fase líquida de la fase gas. Entonces aquí tendríamos nuestra interfaz y está separando el agua líquida y el aire, en este caso fase gas de la fase líquida y fase gas. Ajá. Y entonces por lo tanto vamos a tener tendríamos un perfil, ¿sí? Un perfil de humedad, entre más cerca estemos del agua, mayor va a ser la humedad. Si nos alejamos de la interfaz del agua, la humedad va a tender a una humedad infinita, que en este caso sería de concentración Hg. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es que vamos a tener una interfaz, ¿sí? Y esa interfaz va a hacer que vamos a tener mayor cantidad de humedad en la superficie, casi a milímetros, micrómetros de la superficie, hasta alejarnos, y ya cuando nos alejemos lo suficiente vamos a llegar a una humedad promedio, ¿sí? Entonces tenemos un perfil, ¿sí? Pero ese perfil de humedad solamente va a estar del lado del gas o del lado del aire, que en este caso sería el gas que estamos utilizando, sería aire. ¿Por qué no tenemos perfil de humedad en la fase líquida? Porque todo es agua. Entonces la concentración de agua es la misma en cualquier punto acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no tendríamos esa interfaz. Es importante la interfaz porque, así como en difusión, los procesos de transferencia van de mayor concentración a menor concentración, entonces ya sabríamos más o menos para dónde sería la dirección del flujo. La dirección del flujo es obvio que del agua líquida va a irse hacia el aire, ¿sí? Esa sería la dirección del flujo de masa de agua. Luego también tendríamos una diferencia de temperaturas. En este caso, para el agua líquida tenemos una temperatura constante, pero al llegar a la superficie esa temperatura disminuye, ¿sí? A la superficie del agua la temperatura disminuye y comienza a disminuir más hasta llegar a la temperatura del aire. Entonces, de igual manera, la transferencia de calor se daría en esta dirección, ¿sí? El flujo de calor, aquí vamos a tener flujo de calor y aquí tendríamos un flujo másico, ¿sí? Entonces tenemos humedad en la interfaz, humedad del gas, temperatura del líquido, temperatura de la interfaz y temperatura del gas, ¿sí? Entonces la fuerza impulsora, en este caso, la fuerza impulsora del gas de la humedad va a ser la diferencia de masa de humedades, que serían la humedad en la interfaz menos la humedad en el gas. Esa sería la fuerza impulsora o el driving force
fuerza impulsora y igual la fuerza impulsora de la transferencia de calor sería la diferencia de temperatura, sería la temperatura en la interfaz menos la temperatura del gas, y esa sería la fuerza impulsora de la transferencia de calor. Entonces, si se dan cuenta, tendríamos un balance de masa y de energía combinados, como los que veían en las últimas unidades de balance de materia y energía, que se combinaban los dos balances. El balance de calor va a depender de cuánta masa se transfiera de una fase a otra. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí no hay transferencia de aire hacia el líquido. Sí puede haber un poco de transferencia de aire al líquido, pero se considera despreciable. En este caso, la cantidad de oxígeno que se transfiere, eso lo vimos en la unidad 1 en la parte de absorción. ¿Sí? Veíamos que las cantidades de oxígeno que se transfieren al agua o a la fase líquida van a ser muy muy pequeños. Aquí tenemos la nomenclatura. L sería el flujo de agua, TL sería la temperatura del agua, G va a ser el flujo de aire seco, TG la temperatura del aire, H sería la humedad del aire y HY sería la entalpía. Esto sí, no vayan a confundir H con HY. H es humedad, HY es entalpía. H tiene unidades de kilogramos de agua sobre de kilogramos de aire seco, y la entalpía tiene unidades de joule sobre de kilogramo o kilojoule sobre de kilogramo, ¿sí? O unidades del sistema inglés.